Así que vamos a ir empezando. Primero vamos a repasar un poquito lo que vimos la vez pasada. ¿Cuántos de los que están acá no estuvieron el martes? Levantan la mano. Recién hablábamos de lo complejo que tiene hacerlo en distintos días, que a veces la gente puede un día y no puede el otro, y eso hace que haya una rotación, pero no hay otra opción, porque si lo hacíamos solo los martes ya se nos iba fuera incluso del ciclo de clases. Bien, vamos a presentar un poco los temas de hoy, repasamos algo del martes para que estemos todos en común y avanzamos. Básicamente, en la charla de hoy quiero tocar 3 temas que quiero mostrarles que en cierta forma están relacionados y se pueden articular en torno a un gran problema. Esos 3 temas que quiero tocar, o 3 grandes problemas, son, por un lado, el origen de 2 fuerzas políticas. Esos son los 2 primeros aspectos. 2 fuerzas políticas trascendentes para la historia de la izquierda argentina, incluso para periodos posteriores e incluso para la actualidad. El primero de ellos es el origen, el desarrollo y las posiciones del Partido Comunista. ¿Sí? Cuando surgió, cuál fue el desarrollo que tuvo, cuáles fueron algunas de sus características en sus primeras décadas. Y por otro lado, el origen del trotskismo en Argentina, ¿sí? En los años 30. Es decir, por un lado el comunismo, por otro lado el trotskismo, por un lado el PC, pero sí por otro lado los grupos trotskistas. Y el tercer gran tema que quiero abordar, o sea, de esa manera voy a ordenar un poco de lo que voy a hablar hoy, es el origen del peronismo, ¿sí? Es el primer gobierno peronista. Básicamente, el núcleo histórico que tenemos en torno al año 45. ¿Por qué digo que los 3 temas se vinculan? Porque en la medida que esto es una historia de la izquierda, lo que nosotros queremos plantear es cómo enfrenta, o entiende, o interviene las fuerzas de la izquierda frente al gran hecho político del siglo XX, al gran momento político que es el peronismo. Y eso es decisivo para entender episodios y desarrollo de la izquierda también posteriores. En la medida en que la vez pasada, ahora vamos a repasar un poquito, ya vimos algunas fuerzas políticas, tenemos que ir completando el cuadro para tener el escenario de las corrientes políticas que actúan en el país en el momento, digamos, del 17 de octubre, para poner una fecha. O no la fecha precisa, poco antes, poco después. Bien, por eso tenemos que trazar el origen del comunismo y del trotskismo en Argentina. Para poner en común con los compañeros que no estuvieron, ¿qué es lo que vimos? A ver, entre todos ponemos en común, ¿qué es lo que vimos el martes? Resumiendo. Ahí empiezan a mirar todos por otro lado. Bien, formación de la clase obrera, esa compañera, ¿qué más? Anarquismo, ¿cuál más? Socialismo. Bien, ese es un aspecto importante que dice nuestra compañera. Por un lado vimos el problema del proceso de formación de la clase obrera en Argentina. Habíamos visto que cuando hablábamos de formación de la clase obrera teníamos que atender a 2 cuestiones. Por un lado, un aspecto objetivo, económico, social, incluso demográfico, de cómo se estructura una población asalariada, pero que eso no bastaba, que eso es lo que Marx llama, ¿cómo llama Marx eso? La clase entendida de esa manera. Clase en sí, entendiendo a la clase como los trabajadores, en tanto explotados por el capital, pero que eso no alcanzaba para entender la formación de la clase obrera, sino que había que tener en cuenta también el proceso de toma de conciencia, lo que Marx llama la clase para sí. O sea, cuando la clase obrera se considera a sí misma una clase obrera. Entonces habíamos visto ese problema y como bien dice la compañera, en Argentina eso se procesaba con ritmos diferentes a lo que había conocido en otros países. ¿Por qué? Porque en buena parte tomaba o iba saltando etapas gracias a que era un desarrollo tardío que combinaba elementos. Y por lo tanto, si la clase obrera en Europa, vamos a poner en Francia, en Inglaterra, tenemos 100 años de conformación de la clase obrera, en Argentina es un proceso más breve. Bien. Y después habíamos dedicado otra segunda parte de la clase a analizar las primeras fuerzas políticas de la izquierda que actúan en esos orígenes de la clase obrera. ¿Cuáles eran? Habíamos hablado de 3. Alguna las mencionó el compañero. ¿Cuáles eran? Bueno, las fuerzas políticas, digo, más allá incluso de qué organización tuviera, las... Bien, se lo pongo, porque estaba dando muchas vueltas. Socialismo, anarquismo y sindicalismo revolucionario. ¿Bien? De manera que ahí ya íbamos trazando
el panorama de las fuerzas políticas que estaban presentes en el país, en la izquierda argentina. O sea, piensen que de alguna forma en este curso lo que nosotros vamos haciendo es armando un rompecabezas de lo que es la izquierda, incluso hasta la actualidad. Algunas piezas, vamos a ir viendo, se nos van a ir perdiendo, no van a tener la continuidad histórica. Otras van a tenerlo de algún modo, eso es lo que estamos tratando de trazar. Entonces, socialismo, sindicalismo, anarquismo. Habíamos hablado de algunos méritos y algunos límites que encontraban esas fuerzas políticas que daban como resultado que de conjunto uno veía un límite, o sea, una incapacidad de constituir un partido independiente revolucionario en la izquierda en ese periodo. Por un lado, al socialismo que le habíamos marcado como un mérito histórico, el socialismo argentino, el Partido Socialista. Haber dicho que el movimiento obrero tiene que organizarse en su partido. Exacto. Es decir, el Partido Socialista muy tempranamente en Argentina, habíamos visto que era uno de los partidos socialistas de formación temprana a nivel mundial, se plantea muy tempranamente que a pesar de Argentina ser un país atrasado, los trabajadores tienen que organizarse en su propio partido, que en la perspectiva de Juan B. Justo, que es el principal dirigente del Partido Socialista, es por supuesto el Partido Socialista. Pero al mismo tiempo ese punto de partida muy valioso, muy importante, ¿sí?, para desarrollar una política independiente de los trabajadores, se veía de cierta forma contradicho por una política fuertemente reformista, moderada y electoralista que guiaba la orientación general del Partido Socialista. Una idea de que iba a haber una lenta evolución y que iba a ir superándose el atraso nacional con más capitalismo, con más democracia, que el Partido Socialista tenía que jugar un papel más bien pedagógico y electoral, y un cierto rechazo a la lucha de clases, a la acción directa, a la huelga general. Frente a esa política del socialismo, emergía fuertemente el principal movimiento político de la clase obrera argentina en la primera década del siglo XX, que es el anarquismo. Sobre todo el anarquismo, habíamos visto, de orientación organizadora, anti-individualista. Puede haber superado a una primera etapa del anarquismo individualista que se oponía a la organización, a los sindicatos. Este anarquismo organizador sí defiende la lucha de clases, sí defiende la huelga general. De esa manera se convierte en un canal para expresar las tendencias de lucha de la clase obrera, unificar la fuerza de la clase obrera. Se pone a la cabeza de la primera huelga general de la historia argentina, que el año era 1902, ¿sí?, frente a una política muy moderada, muy reformista del socialismo, pero al mismo tiempo con la dificultad por parte del anarquismo que hace un rechazo de una lucha política. Y habíamos visto que otra consecuencia, podríamos ver otra reacción frente a ese moderantismo, reformismo del socialismo en Juan B. Justo, era la tercera fuerza que vimos, que era, ¿cuál? El sindicalismo revolucionario, que es una ruptura adentro del socialismo, sobre todo de su sector más obrero, que tiene por un lado un aspecto progresivo respecto al socialismo de Juan B. Justo, en el sentido que defiende la acción directa, la lucha de clases, la huelga general, pero al mismo tiempo un rechazo muy fuerte de todo lo que sea lucha política. Es decir, entiende que lucha política es lucha electoral, rechaza esa lucha electoral, y en ese rechazo a la lucha electoral y a la posición de Justo rechaza también la organización política y el hecho mismo de los partidos, sean estos obreros o no obreros. Y el sindicalismo revolucionario se va a transformar en la fuerza política hegemónica del movimiento obrero en la segunda década del siglo XX, es una década de 1910. Y lo último, para cerrar el repaso acá anterior, hemos visto que así encuentra al movimiento obrero y a la izquierda argentina un primer gran cambio de régimen político, que es el del siglo XX argentino, que es la ley Sáenz Peña y la llegada del radicalismo al poder. Es decir, un gobierno con un apoyo popular que incluso intenta mediar en algunos conflictos obreros y que desarma políticamente a buena medida al movimiento obrero a la izquierda. Logra cooptar muchos sectores del anarquismo y sobre todo el sindicalismo revolucionario. ¿Sobre qué base? Que eran sectores que se definían como apolíticos. Entonces, lo que defendían era el lugar del sindicato, en un primer momento de una perspectiva revolucionaria, el sindicato como una herramienta para la revolución social, después se va perdiendo ese filo revolucionario y queda el elemento sindicalista. El sindicato, la defensa del sindicato por el sindicato mismo, de las mejoras, ¿sí? Un elemento político que está presente, tiene una trayectoria política en la izquierda argentina. Todavía hoy se pueden encontrar elementos de esta cuestión sindicalista, economicista en los sindicatos. Bien, estas son un poco las fuerzas con las que se encuentra el radicalismo y que va a haber un gran actor nuevo
que es el que tenemos que empezar a ver ahora, como no puede ser de otra manera, porque así surgieron otros países del mundo, que es el comunismo, el Partido Comunista. Es el primer tema que tenemos que charlar hoy. El origen del Partido Comunista es una ruptura del Partido Socialista, ¿sí? Como en otros muchos países del mundo. Ubiquémonos un momento, ¿sí? Para que tengamos presente de qué estamos hablando. Repasemos un poquito lo anterior. ¿Cómo surge la Internacional Comunista, la Tercera Internacional? Después de la Revolución Rusa. Fue la Revolución Rusa. Se ubican todos, Tercera Internacional, sabemos de qué estamos hablando. Segunda Internacional, hablamos la vez pasada, la vieja Internacional de Engels, de la Nación Socialista, deja de existir en 1914. La Tercera Internacional, como bien dice la compañera, va a surgir después de la Revolución Rusa, pero como quizás saben algunos también, tiene su origen también antes, con un reagrupamiento que se va dando antes, que es, ¿cómo se llama? Alejado la sabe, que está comiendo un sándwich. La izquierda, se llama la izquierda de Zimmerwald, ¿sí? ¿Qué es la conferencia? A ver, ¿qué pasa? Cuando se declara la Primera Guerra Mundial, los partidos socialistas de cada país toman una posición de apoyo a sus respectivos países, se produce una quiebra dentro de la internacional. Y hay distintos sectores. Los pocos sectores que son contrarios, ¿sí?, al apoyo, sea a los aliados, sea al imperialismo alemán, tratan de reagruparse. Uno de los reagrupamientos se da en un lugar que se llama Zimmerwald y se forma lo que se llama la izquierda de Zimmerwald, ¿sí? Que es un sector izquierdista dentro de esa conferencia. Y la principal fuerza política dentro de la izquierda de Zimmerwald, ¿cuál es? Vamos, no puedo hablar porque están comiendo, pueden decirlo ustedes. En ese momento los rusos, ¿no? ¿Quiénes? Rusos. Los bolcheviques rusos, ¿sí? Todavía antes de la Revolución Rusa. Que tienen una posición respecto a la guerra muy radical. ¿Sí? ¿Cuál es la posición de Lenin respecto a la guerra? Es una imperialista. No está contra la guerra, no es una posición pacifista, sino que plantea transformar la guerra imperialista en revolución social. Posición que casi que no comparte con nadie. Casi que no comparte con nadie. Si uno lee los textos de Trotsky, de la guerra no son exactamente iguales a la posición de Lenin. La posición de Lenin es la más radical. ¿Sí? Ahí. No pensé que querían hablar, capaz. Bueno, si no traen una silla afuera, pónganse cómodos. Ahí hay lugares. Bueno, sigo. Si no, si pueden hacer todos una movida para atrás con la silla, así por ejemplo. ¿También o se bien? También. Ah, lo veo medio comprimidos ahí, a uno lo veo. ¿También? ¿También? ¿Sí? ¿No? ¿También? ¿Están pasando bien? Bueno. Sigo. La izquierda de Zimmerwald, ¿sí? Se va formando un agrupamiento previo. ¿Por qué hago mención a la izquierda de Zimmerwald? Porque el origen del Partido Comunista Argentino hay que rastrearlo antes de la Guerra Mundial, ¿sí? Antes de la Revolución Rusa, que sí, durante la propia Guerra Mundial. Rupturas del Partido Socialista había habido varias, y va a haber varias después. La principal es la que vimos, la ruptura del sindicalismo revolucionario. Ya en el contexto de la Guerra Mundial, ¿sí?, se va a producir una nueva tendencia a la ruptura, sobre todo basada en la juventud y de algunos sectores obreros, que van a tener una política contraria a la mayoría del partido, o a la dirección del partido. Después se va a testear si es la mayoría o no. La posición de Justo, de Dickmann, ¿sí?, repito, la vieja guardia del partido, que va a tener una posición que va a pasar de un neutralismo un poco incómodo a una defensa abierta de los aliados, en defensa de una posición librecambista que coincidía, que llevaba justo a coincidir con la política del propio gobierno argentino, la propia oligarquía que defendía una posición más proclive de los aliados.